Y frente a empresarios de la Ciudad de México, la candidata independiente Lorena Osornio refrendó su compromiso y lucha contra la corrupción. La candidata independiente Lorena Osornio se reunió con empresarios de Coparmex Ciudad de México para asignar una carta con 11 compromisos en contra de la corrupción. Finalmente, decidieron que estos puntos se convertirían en una iniciativa para que tengan respaldo jurídico. Algunos de ellos son que el gobierno impulse a nivel nacional una ley central de adquisiciones y obras públicas, que el gabinete voluntariamente publique su 3 de 3 en las plataformas de INCO y Transparencia Mexicana. Y ellos lo que buscan es para que la inversión extranjera, y principalmente ellos como empresarios, pues la economía suba en la Ciudad de México. Y buscan de esta manera asentar en la Ciudad de México precedente para combatir la corrupción. Más tarde, frente a la Embajada de Estados Unidos en México y detrás de una estructura metálica a cuadros, Lorena Osornio inició un ayuno a las 2 de la tarde de este día, que concluirá mañana a las 14 horas, en protesta a la política cero tolerancia impulsada por el gobierno norteamericano, que deriva en mantener en jaulas a menores migrantes separados de sus padres. Que nos unamos todas las madres mexicanas para que podamos hacer un reclamo a nuestro gobierno principalmente, pero también al gobierno americano. Lorena Osornio se presentó al ayuno vestida con una gabardina color caqui, con una leyenda en letras color azul, tanto en inglés como en español, que rezaba: Melania, a nosotros sí nos importa, haciendo alusión con un mensaje contrario a lo que Melania mostró en una gabardina parecida el día que acudió a visitar a uno de los albergues donde permanecían los niños migrantes. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.